Un saludo, ¿qué tal mis amigos? Ojalá que estén bien, ojalá que estén con el ánimo fuerte a pesar de las adversidades. Este es el segundo vídeo de un potencial de una membrana de una neurona. El segundo vídeo porque he mencionado pues en el primero resolvimos el primer inciso de tres. Nos hacen tres preguntas, tres incisos de un mismo ejercicio y de varias formas se puede resolver. Lo estoy resolviendo de dos maneras, nada más que una es tomando la orientación a favor de las manecillas del reloj que hice que es el vídeo anterior. Solo contesté el inciso A que nos preguntaban por las tres intensidades de corriente. Y ahora lo voy a hacer con el sentido en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? En el cual nos piden otras cosas además de las tres intensidades de corriente. Ya lo veremos. Voy a regresar al planteamiento del ejercicio. Nos dice potencial de membrana de una neurona. El siguiente circuito corresponde a una neurona. El punto A corresponde al interior celular y el punto B al exterior. Las ramas 1, 2 y 3 representan el movimiento de iones de potasio, sodio y cloro respectivamente a través de la membrana. Considerando que esto es clave, considerando que el circuito se encuentra funcionando hace suficiente tiempo para que el capacitor esté totalmente cargado, es decir, ahí no hay necesidad de que haya circulación de otras corrientes. Los datos que nos dan: E1 80 milivoltios, E2 50 milivoltios y el 3 pues 50 también milivoltios. La resistencia 1, 1 millón de ohmios, la resistencia 2, 10 ohmios y la resistencia 3, 3 ohmios y el capacitor pues con 50 picofaradios. No olvide que pico es un submúltiplo que significa 10 a la 12 secciones o partes, 10 a la 12 partes de ¿qué? De un voltio, de un metro, según la unidad que esté tratando. En este caso son faradios, picofaradios, es decir, un faradio tiene 10 a la 12 picofaradios, o un picofaradio tiene 10 a la negativo 12 faradios. Y aquí está la primera pregunta que contestamos de una forma en el vídeo anterior: encuentre las corrientes que circulan por las resistencias. El inciso B nos piden que calculemos el potencial de membrana del punto A al punto B y la carga Q del capacitor, y a la vez nos dice que se produce ahora un cambio en la resistencia asociada al sodio, o sea, a la resistencia 2, y en consecuencia se mide, ¿verdad? Hay un cambio en la distancia de A a B, es decir, que ahora el voltaje de A a B es 40 milivoltios, es decir, 0.04 voltios. Y en el inciso C nos dice que calculemos el nuevo valor de R2 porque hubo un cambio. Ok. Entonces, ya hicimos esta parte en el vídeo 1, ahora vamos en el vídeo 2 para hacerlo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo hicimos el anterior a favor, en sentido contrario. Entonces, les mencionaba que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Aquí hay que tener en cuenta que aquí prácticamente esta tercera malla no nos sirve para resolver el problema porque aquí está full de corriente. Entonces vamos a tener que utilizar estas dos mallas, pero como hay tres intensidades, hay tres resistencias, necesitamos forzosamente tres ecuaciones. Entonces para ello vamos a tener que hacer auxilio inicialmente de una supermalla, ¿verdad? Una supermalla que está formada por dos mallas o por todo, ¿verdad? Vamos a hacer de una supermalla que en este caso va a ser una supermalla externa. Ya vamos a ver pues esa situación. Pero además de eso, en el vídeo anterior, cuando encontramos esas tres ecuaciones, nos dimos cuenta que la tercera era una combinación lineal de las primeras dos, es decir, la primera ecuación más la segunda ecuación era igual a la tercera ecuación, y cuando eso se da, no se puede resolver un sistema de ecuaciones así. Entonces, tuvimos que tomar una tercera ecuación que la tomamos, valga la redundancia, la tomamos de un nodo. Por ejemplo, aquí tenemos este nodo. Y aquí estamos planteando, acuérdense que la primera ley de Kirchhoff
La primera ley, bueno, ambas leyes de Kirchhoff pues son igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos, ¿verdad? Y pues la primera ley que sería la ley de las corrientes, la ley de las corrientes, también llamada ley de nodos, es la que nos dice que la suma, ¿verdad?, de las corrientes que entran debe ser igual a la que salen. Entonces, en este caso, si decimos nosotros que esta corriente entra aquí, entonces no pueden entrar las tres, ¿verdad? En este caso se plantea que entra la corriente aquí 3 y sale la I1 y la I2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como esa sumatoria debe de ser 0, debe ser equilibrada, entonces quiere decir que estas dos que salen, la 1 y la 2 salen, debe ser igual a la 3 que entran, es decir, I1 más I2 igual a I3, eso es I3, ok. Entonces aquí tenemos planteado cada una de las mallas. En este método, porque le mencionaba en el video anterior que se puede resolver aplicando los mismos enunciados de las dos leyes de Kirchhoff, se puede resolver de distintas maneras, se puede resolver de diferentes maneras. Entonces, aquí una forma muy particular es que aquí nosotros solo nos centramos en cada malla. Y por ejemplo, esta resistencia 2 afecta a dos mallas, pero nos centramos solo cuando estamos trabajando con la intensidad 1, nos centramos en la malla 1. En la 2 nos centramos en la malla 2. Entonces, pero se toma en cuenta la orientación de las corrientes que les damos aquí en los nodos. Con ese equilibrio, entonces no es necesario de decir, bueno, esta malla 2, en esta malla 1, perdón, la resistencia 2 está afectada por la intensidad 1, pero también por la intensidad 2. No, no es necesario, ¿verdad? Por eso lo estoy haciendo de una forma poco convencional, porque generalmente a usted le enseñan, pues que va a decir usted, bueno, salgo de este punto, en este caso, si voy a favor, en contra de las manecillas del reloj, la resistencia 1 es positiva, la multiplico por la intensidad 1. Aquí en este caso es negativa este polo, entonces va a ser menos E1. Sigo para acá, aquí es negativo este polo, entonces le voy a restar E2. Y aquí es positivo esta resistencia, le voy a sumar I2 más R2, pero también le voy a restar a I3 por R3 porque me está haciendo, ¿verdad? También me está afectando. Eso es lo que clásicamente se enseña, pero eso lo estoy haciendo yo de una manera poco convencional, solo centrándome en el interior de la malla. Por ejemplo, mire bien, vamos a trabajar primero con la intensidad 1. La polaridad de las pilas, ¿verdad? De las fuentes de tensión, ya están dadas, ¿verdad? Aquí está la parte más ancha, es el polo positivo y acá pues la negativa. Entonces, como vamos a favor de las manecillas del reloj a la resistencia, a la primera le escribimos positivo y a la siguiente negativo. Vamos en contra de las manecillas del reloj a este positivo y a este negativo. Para esta malla 1 no me interesa, no me interesa lo que afecta la resistencia 3, la intensidad 2. Entonces lo que hago es esto. Primero, por ejemplo, empiezo de acá arriba, entonces llego a más. Entonces, I1 por R1 me va a ser positivo. Pero cuando llego aquí, a esta pila, me encuentro primero con el polo negativo. Entonces, menos E1. Cuando llego a esta otra, entonces aquí cuando llego a la intensidad, a la resistencia 2 también es positiva, pero aquí es donde le digo que aquí trabaja entonces la dirección que le di a las intensidades en los nodos. Por ejemplo, está bien en contra, entonces por lo tanto esta intensidad 2 por R2 será negativa. Y usted sabe que esas sumas es igual a 0. Vamos con la malla 2, entonces aquí tenemos la malla 2 y venimos de allá también, entonces vamos a tener que es positiva, tenemos que es positiva viniendo del mismo punto. Positiva la resistencia 2 por la intensidad 2. Positiva también esta corriente, positiva, ¿verdad? Más E2
Aquí también es positiva, mire, es positiva más E3 y luego tenemos más IR3 porque también es positiva, ¿verdad? Aquí también es positiva. Ok. Ahora vamos con la malla número 3. Con la malla número 3, que como le dije inicialmente, la malla número 3 no es esta porque aquí hay problemas porque este capacitor está full. Entonces hacemos una malla externa, es decir, de aquí por fuera, ¿verdad? Entonces, si empezamos aquí, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Aquí vamos a tener a IR3, ¿verdad? A IR3, ¿verdad? A IR3 positivo y vamos a tener, luego cuando llegamos acá, a IR1 también positivo porque venimos para acá, ¿verdad? Para acá, no olvide, para acá. Entonces, luego llegamos a E1 porque llegamos a E1 a la parte, mire, llegamos a E1 a la parte negativa. Cuando llegamos aquí a la parte negativa, luego pasamos al E2 porque se pasa por aquí por esa línea, pasamos por E2 y ¿qué sucede? También es parte negativa, pero acuérdense lo que le habíamos mencionado, que el nodo nos viene, ¿verdad? Nos viene trabajando hacia acá, ¿verdad? O como algunos dicen, no, no fue el nodo, sino que es que no puedo tener yo que esta corriente me sume para arriba y me sume para abajo. Bueno, ok. Ok, entonces ya tenemos la tercer corriente, ¿verdad? El E3 no nos trabaja en esta malla exterior, ya sabe que el E3 no nos trabaja en esta malla exterior porque aquí está full de carga, aquí está full de carga. Y si miramos también, si sumamos nosotros la E1, ¿verdad? Si sumamos la E1 más la E2 nos va a dar que es R3, es igual a R3, nos sale el mismo caso que es una suma, la ecuación 3 es una suma de la ecuación 1 y 2. Aquí está, mire, tenemos I1, R1. En la 2 no hay y en la 3 hay 1. Quiere decir que 1 más 0 es 1. Si nos vamos a la R2, aquí tenemos en la 1 hay un menos I1, R2 y aquí hay un positivo A1, R2, es 0 y en la 3 no hay nada. Entonces es correcto, la suma de 1 y 2 es igual a la 3. Si nos vamos con el R3, en la primera no hay nada, en el segundo hay 1 y en el tercero hay 1, ¿verdad? Y en el tercero hay 1. Entonces podemos ver que eso, ¿verdad? Eso es así. Vamos a chequear, la corriente no podemos chequear porque tendríamos que checar los valores. Entonces lo vamos a hacer aquí en esta siguiente parte, en donde ya comienzo a sustituir. I1 por R1, la resistencia 1 me vale 1 megaohmio, 1 millón de ohmios, menos E1 que me vale 80 milivoltios, menos, luego menos E2 que me vale 50 milivoltios, menos I2 por la resistencia 2 y la resistencia 2, el dato que nos dan es que vale 10 megaohmios. Entonces fíjense bien. Vamos aquí, bueno, solo lo único que hice fue sustituir los valores que nos dieron de la resistencia. I2 por R2 vale 10 megaohmios. I3 por R3 vale 2 megaohmios y así, ¿verdad? E2 vale 50 milivoltios, E3 vale 50 milivoltios también, ¿verdad? Y lo mismo, bueno, solo hice las sustituciones. Pero quiero llegar a esto. Quiero llegar a esto, déjenme ver. Aquí hago las respectivas sumas. Menos 80 milivoltios más menos 50 milivoltios, signos iguales se suman y conservan su signo. Menos 130 milivoltios, ¿verdad? Y acá tendría 50 milivoltios más 50 milivoltios, entonces es 100 milivoltios. Y aquí 50 milivoltios menos 80 milivoltios, tenemos que es negativo 30 milivoltios. Negativo 30 milivoltios. Ok. Entonces, ya habíamos revisado que la suma de los voltajes, ¿verdad? De los voltajes, o sea, de los ohmios por la intensidad de corriente, ya habíamos verificado que la suma de la ecuación 1 más la ecuación 2 nos dio
los mismos resultados de la ecuación 3. Ahora vamos a checar ya con los valores, ¿verdad? De los voltajes. Puede ver aquí, negativo 130 milivoltios más 100 milivoltios es igual a negativo 30 milivoltios. Entonces, sin duda, ¿verdad? La ecuación 3 es una suma de las otras ecuaciones. Ok. Entonces, no podemos trabajar porque si al aplicar por el método que usted quiera, no va a poder despejar las variables. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos cualquiera. Usted puede eliminar cualquiera de esas tres ecuaciones y le agrega la del nodo, ¿verdad? La del nodo, pero que se recuerde que le mencioné que la intensidad 1 y las 2 salía y la intensidad 3 entraba. Por lo tanto, ¿verdad? Como esa suma debe ser 0, intensidad 1 que sale más intensidad 2 que sale, ambas son positivas, menos la intensidad 3 que entra, entonces lo puedo expresar de esta forma, ¿verdad? 1, que la intensidad 1 más la intensidad 2 es igual a la intensidad 3. Si yo le escribo aquí menos 3, lo paso al otro lado del igual, me queda intensidad 3. Ok. Entonces comienzo aquí planteando y empiezo a trabajar con esta. Aquí están ya las tres ecuaciones, el sistema de 3 ecuaciones. Ok. Entonces podemos ver que aquí está 10 negativo menos y aquí 10 positivo, entonces solo sumo 1 y 2 y ya elimino una de las variables que en este caso va a ser la intensidad 2, solo la sumo. Intensidad 1, 1 megaohmio por intensidad 1, como la 2 no hay, le sumo 0, me da lo mismo. Estas dos lógicamente se cancelan, la intensidad 3 en la ecuación 1 no está, por lógica me queda entonces intensidad 3 por 2 megaohmios, aquí está, igual a la suma de, ¿verdad? De los voltajes. 0.13 menos 0.1 es positivo 0.03 y aquí dice 1 más 2, es decir, sumé las ecuaciones 1 y 2. Ahora vamos a sumar las ecuaciones 2 y 3 para también cancelar la intensidad 2 para despejar o la intensidad 1 o la intensidad 3. Para ello, si forzosamente tengo que eliminar la intensidad 2 porque en el primer par de ecuaciones esa eliminé. Entonces, para ello necesito multiplicar a esta ecuación por negativo 10. Necesito multiplicarla por negativo 10. ¿Verdad? Por negativo 10. Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Copio la primera tal como está. La primera tal como está. Y luego, al multiplicar por negativo 10, la I1 me queda negativo 10 megaohmios. Aquí está. Negativo 10 y 1 megaohmios. ¿Verdad? Aunque quizás es mejor que vaya megaohmios. Los megaohmios primero y la intensidad, porque en este caso la variable que vamos a despejar es I1, ¿verdad? Pero no importa, el orden de los factores no altera el producto. Repito, negativo 10 megaohmios por I1 es negativo 10 megaohmios I1. Negativo 10 megaohmios por I2 es negativo 10 ohmios, ¿verdad? Negativo I2 megaohmios. Y aquí negativo 10 por negativo I3, entonces tenemos que es positivo 10 y 3 megaohmios igual a negativo 10 por 0, que es 0. Aquí tenemos las dos ecuaciones, ¿verdad? Las dos ecuaciones, lógicamente, este I2 y estos dos se me cancelan. ¿Y qué me queda? Me queda negativo 10 megaohmios y 1, ¿verdad? Y me queda esta suma. ¿Cuánto es eso? 2 más 3, ¿verdad? 2 y 3 megaohmios. Que como le digo, si usted quiere, pues, usted le puede ahí dar la forma, ¿verdad? Sería mejor que quede así, el I3 como variable y los 12 y los megaohmios como coeficiente. Ok. Y negativo 0.1 más 0 es negativo 0.1. Y aquí está, ¿verdad? Lo que sumé es
menos 10 megaohmios, por lo que multipliqué esta, no me cabe el espacio, que debería decir que es esta ecuación, ¿verdad? Más la ecuación 2. Ok, entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos las dos ecuaciones. Ya tenemos las dos ecuaciones. Tenemos las dos ecuaciones. Esta es la primera cuando eliminamos intensidad 2 en la primera y la segunda. Y esta es la segunda ecuación que nos queda cuando eliminamos también la intensidad 2 en la segunda y en la tercera. Ok. Repito, después de haber eliminado la intensidad 2 en la primera y segunda ecuación, nos quedó esta ecuación. Puede ver que en esta no está la intensidad 2. Y después de eliminar también la intensidad 2 en la segunda y tercera ecuación, nos quedó esta. Entonces ahora redujimos de un sistema de 3 variables, de 3 ecuaciones en 3 variables, la reducimos a 2. Entonces también vamos a eliminar una de las dos intensidades, la intensidad 1 o la intensidad 3. En este caso me decido, usted puede eliminar cualquiera, me decido por la intensidad 1, como este es negativo 10 megaohmios, entonces multiplico a este por positivo 10 y al sumarlas pues su resultado será 0, ¿verdad? Entonces, aquí está ya multiplicado, sería 10 por 1, 10 megaohmios, y aquí 2 por 10 es 20, ¿verdad? Y aquí 0.03 por 10 es 0.3, ¿verdad? Y la de abajo solo la copio y entonces hago la operación. Lógicamente, 10 menos 10 es 0, es lo que buscamos, y aquí tenemos 20 megaohmios más 12 megaohmios, ¿verdad? Sería 32 megaohmios, ¿verdad? El I3 puede ir en cualquier lugar, pero es preferiblemente que vaya aquí porque es la variable que vamos a despejar. Entonces ya tenemos esa suma y aquí ¿cuánto es? 0.3 menos 0.1 es positivo 0.2, ¿verdad? Es positivo 0.2. Entonces esos 32 megaohmios, esos 32 megaohmios para despejar a I3 va a pasar a dividir. Entonces nos queda que I3 es igual a 0.2 voltios entre 32 megaohmios, ¿verdad? Que es lo mismo que decir 32 millones de ohmios. Y 32 millones en notación científica, acuérdense que para millón sería 10 a la 6, pero como tenemos 32, el punto decimal está aquí en el 2 y como debe de ser menor que 10 lo movemos un espacio a la izquierda y cuando se mueve un espacio a la izquierda el exponente de base 10 aumenta en 1. Por eso en vez de 10 a la 6 es 10 a la 7, pero ya no es 32, es 3.2. ¿Cuál es ese cociente 0.2 entre 3.2? Pues es 6.25 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Amperios, voltios entre ohmios es amperios. Y si lo queremos expresar en nanoamperios, entonces lo multiplicamos por 10 a la 9 nanoamperios, que tiene 1 amperio, ¿verdad? 1 amperio tiene 10 a la 9 nanoamperios. Entonces nos da que la intensidad 3 es 6.25 nanoamperios, ¿verdad? La intensidad 3 luego, al igual que en el video anterior, para encontrar la intensidad 1 o la intensidad 2, tomamos cualquiera de las ecuaciones anteriores en donde esté, lógicamente, la intensidad 3, que fue la que acabamos de encontrar el valor, y la sustituimos. Entonces tomo esta, intensidad 1 por 1 megaohmio más la intensidad 3 por 2 megaohmios. La intensidad 3 es 0.2 entre 32 millones de ohmios. Aquí lo tenemos, 0.2 entre 32 millones de ohmios. La escribo así para que se me cancele ohmios, ¿verdad? Porque hay que multiplicarla por la resistencia 2, que es 2 ohmios. Entonces usted sabe que aquí ohmio con ohmio se me cancela, ¿verdad? Y 2 por 0.2 es 0.4. Entonces me queda 0.4 voltios entre 32. Los ohmios se me cancelaron. Se me simplificaron, lo más correcto es. Se me simplificaron, entonces, ¿qué va a suceder? Este es positivo, 0.4 voltios entre 32 es positivo, va a pasar al otro lado a restar. Pero antes,
0.4 entre 32 es 0.0125. Y vamos a hacerlo 0.4 en su calculadora, no es necesario escribir el 0, con el punto basta. 0.4 entre 32, ¿verdad? Entre 32 es igual a 0.125 voltios, ¿verdad? 0.125 voltios. Entonces le menciono que aquí está positivo, pasa al otro lado del igual a restar. Entonces nos queda aquí que negativo 10, aquí sería negativo 10. No, perdón, aquí estoy mal, es 1, ¿verdad? Es 1. Vamos a ver, es 1, sí es 1, entonces este es 1. ¿Verdad? 1 megaohmio o así, 1, que no es necesario escribirlo, así lo dejamos. Es igual, ¿verdad? Es igual a 0.03 voltios menos 0.125, que es igual, aquí lo podemos hacer en la calculadora, ¿verdad? Le restamos a 0.03, le restamos esto, 0.03 menos los 0.0125, entonces aquí tenemos el resultado, es igual a 0.175, ¿qué? Voltios, ¿verdad? 0.075 voltios, 0.175, perdón, 0.175 voltios. 0.0 aquí, 0.0175 voltios, 0.0175 voltios, y luego este millón de ohmios que multiplica para despejar la intensidad de 1 pasa a dividir, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que 0.0175 entre un millón, ¿verdad? Un millón que son 6 ceros, entonces nos da 1.75 por 10 a la negativo 8, aquí está, es igual a 1.75 por 10 a la negativo 8, ¿qué? A la negativo 8 amperios, la intensidad de corriente, ¿verdad? Es igual a voltaje entre resistencia. Ok, entonces ya expresada en nanoamperios lo multiplicamos por 10 a la 9 nanoamperios, que tiene 1 amperio. Acuérdense que igual base que 10 se copia a la base y se suman los exponentes. Menos 8 más 9 es 1, es decir, 1.75 por 10 a la 1. ¿Cuánto es 10 a la 1? 10 a la 1 es 10. Y 1.75 por 10 es 17.5 nanoamperios, ¿verdad? Y así mismo hacemos para encontrar la corriente 2, ¿verdad? La corriente 2, que lo podemos hacer utilizando la ecuación de los nodos, que la intensidad 1 y la intensidad 2, como salían, era igual a la intensidad 3 que entraba. Entonces, despejando de aquí, la intensidad 2 sería igual a la intensidad 3 menos la intensidad 1, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos intensidad 2 es igual a la intensidad 3, que fue la primera que calculamos, 6.25 nanoamperios menos 17.5 nanoamperios, que es la intensidad 1. Si hacemos esa resta, el resultado es negativo 11.25 nanoamperios, es la corriente 2. ¿Qué quiere decir? Pudo ver que la corriente 3 y la corriente 1 nos salieron positivas, pero en este caso la corriente 2 no sale negativa. Lo que quiere decir es que la corriente 2 está correcto el cálculo, pero está incorrecto el sentido que le dimos, ¿verdad? Está incorrecto el sentido que le dimos. Ok. Entonces vamos a regresarnos acá para que usted mire. Vamos a regresarnos aquí a la figura. A la figura, aquí tenemos. La intensidad 2 la tenemos, mire, la tenemos como que sale y en realidad entra, ¿verdad? En realidad entra. Entonces lo correcto es que quede de esta forma, ¿verdad? Es que quede de esta forma, porque ya nos lo dijo la fórmula, que así es la cuestión, ¿verdad? Queda de esta forma. Entonces, ¿qué sucede? Mire, pero ¿qué sucede? Como estas dos sí están correctas, entonces ahora la ecuación cambiaría y entonces, ¿cuáles entran? Entra la intensidad 2 y la intensidad 3 y sale
la intensidad 1. Entonces quiere decir que la intensidad 1 es igual a la suma de la intensidad 2 y la intensidad 3, ¿verdad? Pero eso no nos cambia los cálculos, ¿verdad? Los cálculos están perfectos. Entonces ya contestamos, en este vídeo 2 también ya contestamos el inciso A que nos preguntaban por las 3 intensidades de corriente. Vamos al inciso B. Nos dice en el inciso B, calcule el potencial de membrana del BA a menos B, lógicamente, y la carga Q del capacitor. Y nos dice que se produce ahora un cambio en la resistencia asociada al sodio. Bueno, esa solo información no lo ocupamos para resolver, contestar el ejercicio. Este caso nos va a servir para contestar el inciso 3. Entonces, aquí tenemos esto. Para llegar, voy a hacer un poco más pequeño esta imagen. Para llegar del punto A al punto B, usted puede agarrar varios atajos. Puede irse por varios lugares, ¿verdad? Partiendo de B, aquí nos vamos por aquí. ¿Qué sucede cuando nos vamos por aquí? Partiendo. Entonces podemos ver que vamos en contra. Entonces por eso esta energía, aunque es positiva, se me convierte en negativa y al igual aquí, ¿verdad? Viene para acá, pero voy en contra, entonces choco con este signo negativo. Entonces por eso la distancia de B, ¿verdad? Sería el voltaje de B menos E1 menos intensidad 1, R1 es igual a llegar al punto A. Ok. Sí, también acuérdense que aquí estamos trabajando solo con las mallas, no nos metemos más allá de lo que de las mallas. Si nos vamos a este caso de la malla 2, el mismo caso, nos vamos por aquí, llegamos a esta intensidad negativa, pero como está en contracorriente, como que sí cambia su polaridad, y lo mismo aquí, ¿verdad? Nos encontramos con que es positiva, pero cambia su polaridad, entonces nos queda 1 intensidad 2, R2 igual lógicamente al voltaje en el punto A. Acuérdense que para la 3 sería de una forma externa, es decir, irnos por acá, llegamos a esta E3 positivo, pero acuérdense que estamos en contracorriente y lo mismo llegamos a esta I3 que estaríamos en contracorriente. Entonces, esas serían las 3 ecuaciones, pero con cualquiera usted puede resolver el problema. Con cualquiera usted puede resolver el problema. Por ejemplo, tomo una, ¿verdad? Tomo una la primera, de ahí despejo, ¿verdad? Estas dos, ¿qué sucede? Estas dos están positivas, pasan al otro lado del igual, están negativas, ¿verdad? Entonces pasan al otro lado del igual. Perdón, está una forma de convertir ya de un solo el voltaje, de A, ¿verdad? Desde A a B. ¿Verdad? Y así lo tomamos así como un todo, entonces ¿qué sucede? Este se vuelve positivo y este es negativo. Entonces, esta ecuación se nos convierte en esto. ¿Verdad? El voltaje AB es igual a esto. Entonces ahí empezamos a hacer los despejes. Acuérdense que en el 1 el voltaje es 0.80 milivoltios, es decir, 0.080 voltios. Es E1 menos la intensidad 1 por R1 que encontramos que era 17.5, ¿verdad? Sobre 9, ¿se recuerda? Expresado, ¿verdad? Acuérdense que era 17.5 expresado en nanocoulombios, perdón, en nanoamperios. Entonces lo dividimos por 10.9 para expresarlo en amperios y poderlo multiplicar por los ohmios. Tenemos que hablar de las mismas unidades de medida equivalentes, ¿verdad? Es como que usted sume gramos con metros. Si va a trabajar gramos con metros, perdón, no sumar, sino trabajar, tiene que trabajar en el mismo sistema, ¿verdad? O metros con kilogramos, ¿verdad? O centímetros, por decirlo así, con gramos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, convirtiendo estos 17.5 nanoamperios a amperios, ¿verdad? Por eso 17.5 entre 10 a la 9. Ok, entonces, por 10 a la 6, ¿verdad? Ohmios, que es la resistencia 1, 1.000.000, se recuerda, 1.000.000 de ohmios es la resistencia 1. Entonces, seguimos operando. Este resultado nos da negativo 0.17, ¿verdad? 0.175 voltios, ¿verdad? Usted lo va a dividir, fíjese bien, lo va a dividir
entre 9, 10 a la 9 y lo multiplica por 6, ¿verdad? Lo multiplica por 6, entonces queda en esto. 0. Creo que 0.0175. Lo vamos a corregir, es 0.0175. Usted puede ver que lo va a dividir por 10 a la 9 y lo va a multiplicar por 10 a la 6. Es como que si solo lo multiplique lo divida, perdón, por 10 a la 3. Entonces hay que recorrerle el punto 3 espacios a la izquierda. Si queda en 0 punto, sería solo 2. Entonces lo correcto es 0.0175. Entonces, el voltaje de AB sería 0.080 voltios menos 0.0175 voltios, ¿verdad? Entonces hacemos esa operación. Vamos a hacer esa operación. 0.08 voltios menos 0.0175 voltios. Eso igual a 0.0625, ¿verdad? Y sería, ¿verdad? Y aquí sería positivo. Vamos a ver, positivo, sí, porque 0.08 es mayor que esto, entonces es positivo. Luego lo multiplicamos por... como estos son voltios, lo multiplicamos por 1000 para convertirlo a milivoltios, porque así aparecen, yo les gusta expresarlo en milivoltios. Entonces, aquí tenemos que nos da 62.5, ¿verdad? Milivoltios. Esta es la, ¿verdad? El voltaje que hay, ¿verdad? El voltaje que hay en esos puntos, en ese trayecto de A a B. Y también nos piden la corriente, ¿verdad? También nos piden la carga Q del capacitor, y como nos daban el dato que era 50 picofaradios, y le mencionaba que un picofaradio es equivalente a 10 a la negativo 12 faradios, ¿verdad? Entonces, son picofaradios, lo convertimos a faradios y también por eso convertimos los 62.5 milivoltios a voltios. Entonces aquí está, 50 por 10 a la negativo 12 faradios y 62.5 por 10 a la negativo 3 voltios. Si hacemos ese producto, si hacemos esa multiplicación, aquí lo podemos ver en la calculadora, sería por 10 a la negativo 12 por, aquí diría por 62.5 por 10 a la negativo 3. Por 10 a la negativo 3. ¿Eso es igual a qué? Es igual a 3.125, 3.125 por 10 a la negativo 12, por 10 a la negativo 12 coulombios. ¿Verdad? Coulombios. Porque recuerde que un faradio es igual a un coulombio por voltio. Entonces, si usted da un faradio, lo multiplica por voltio, entonces voltio que va abajo, acuerde, faradio es coulombio entre voltio, se nos cancela y nos queda solamente coulombio. Pero esta aquí nos da 3 puntos, este resultado, el resultado que me tira la calculadora es 3.125 por 10 a la negativo 12 coulombios. Coulombios, ¿verdad? Y si lo estamos pasando a pico, entonces acuérdese que esos 3.125 por 10 a la negativo 12 lo dividimos, perdón, lo multiplicamos por 10 a la 12 coulombios, ¿verdad? Que tiene un pico coulombios, que tiene un coulombio, valga la repetición, entonces nos quedaría negativo 12 más 12 es 0. Entonces nos quedaría que sería 3.125 pico coulombios o 3.125 por 10 a la negativo 12 coulombios, como usted quiera. Para resolver el inciso C, aquí lo que tenemos que hacer es analizar pues que al haber cambio, ¿verdad? Al haber cambio en los puntos, ¿verdad? Al haber cambio de diferencia de potencial de A a B, entonces ahí lo que sucedió, ¿verdad? Lo que sucedió es que cambió el signo, porque acuérdese que nos había dado primero negativo 62.5. Lo que quería decir que es que había más actividad en el exterior que en el interior, pero cambió a positivo, nos dice que cambió a 40 milivoltios, entonces cambió la intensidad y cambió también el signo, ¿verdad?
Lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, las neuronas cuando tienen interacción entre ellas, pues a veces reciben estímulos, ¿verdad? Y supongo yo que esos estímulos por ejemplo, abrió los canales de sodio, bajando así la resistividad, bajando su resistividad, ¿verdad? Y entonces pueden fluir más hacia el exterior, ¿verdad? Es decir, de B hacia A, ¿verdad? Entonces, este cambio, ¿qué es lo que pudo haber hecho? Hizo que la membrana se pudo haber hecho como más permeable. Entonces, luego de recibir esos estímulos, los canales de potasio se abren para revertir la depolarización o la polarización, como dicen algunos. Entonces, en conclusión, lo que les quiero decir que eso llevó a que la intensidad 3 también influya ¿verdad? Fluya hacia adentro, la intensidad 3 fluye hacia adentro y el único, entonces la intensidad 1 también y el único, ¿verdad? Que mantiene su salida, por decir así, que sale, es la intensidad 2, ¿verdad? La intensidad 2. Lo que quise tratar de explicar es que al haber cambiado hasta el signo y la cantidad, entonces quiere decir que si cambió el signo, estamos hablando de la resistencia 2, cambió el signo, aunque no su sentido, valga la aclaración, entonces eso generó, ¿verdad? Eso generó un cambio en el sentido de la resistencia, perdón, de la intensidad 3, ¿verdad? De la intensidad 3. Por eso, sin duda, la intensidad 3 ahora, primero salía, ahora entra. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda esta ecuación de las intensidades, nos queda esta ecuación, que ahora la intensidad 2 es igual a la suma de la intensidad 1 y la intensidad 3, ¿verdad? Y la intensidad 3. Entonces, encontramos de esta ecuación que teníamos, encontramos aquí que la diferencia de potencial de AB es E1 más intensidad 1 por la resistencia 1. Despejando, sería igual al potencial en AB más, ¿verdad? Lógicamente, más E1 dividido por la resistencia en 1, ¿verdad? Más el voltaje 1 dividido por la resistencia 1. Aquí tenemos los datos. Como cambió de negativo 62.5, cambió 0.04 voltios, que es igual a 40 milivoltios, que es el dato que nos dan, más 0.08 voltios, ¿verdad? 0.08 voltios, que es, ¿verdad? Que es el potencial 1 que nos dieron sobre la resistencia 1 que es 1 mega ohmio, es decir, 1 por 10 a la 6 ohmio. Entonces, si nosotros operamos, tendríamos 0.04 voltios, 0.04 voltios más 0.08 voltios, eso es igual a 0.12 voltios, pero lo tenemos que dividir por 1 millón de ohmios, ¿verdad? 1 millón de ohmios, 1 por 10 a la 6. El dato que nos dan al inicio. Entonces tenemos que eso es igual a 1.2 por 10 a la negativo 7 amperios. 1.2, ¿verdad? Por 10 a la negativo amperios, la intensidad 1. Nosotros necesitamos la intensidad 2 porque la resistencia 2 fue la que cambió, pero como la intensidad necesitamos conocer, ¿verdad? Aquí tenemos la fórmula, necesitamos conocer la intensidad 1 y la intensidad 3 para poder conocer la intensidad 2, porque ya no son los mismos de antes, cambiaron esos datos. Entonces tenemos la intensidad 1 que es igual a 1.2 por 10 a la negativo 7 amperios, equivalente a 120 nanoamperios, ¿verdad? Entonces ahora vamos a despejar de la ecuación, ¿qué tenemos de las tres ramas que pudimos haber ido para encontrar el potencial de A en B? Vamos a trabajar con la rama que tiene que ver, ¿verdad? Con el R3, con la resistencia 3. Entonces, esta es la rama. Nos queda entonces el potencial de AB es igual a E3 más I3 por R3. Entonces, de ahí despejamos, ¿verdad? Lógicamente, I3 sería
ABA más E3 entre R3. La misma fórmula anterior para encontrar la intensidad 3. Entonces aquí tenemos los datos 0.04 porque cambió de 62, de negativo 62.5, cambió hasta signo. Estamos apuntando, entonces ese resultado es 0.04 más 0.05, que es, ¿verdad? Que es el potencial E3 más 0.05. Vamos a hacer aquí la operación. 0.04 más 0.05 entre 2 millones, ¿verdad? Entre 2 millones. Entre 2 millones, o sea, 2 por 10 a la 6. Voy a escribir los 6 ceros. Entre 2 millones. Y ese resultado es 4.5 por 10 a la negativo 8 amperios. Acuérdense que voltaje entre resistencia es igual a intensidad. Es igual a amperios. Entonces, si los quieren nanoamperios, pues multiplíquenlo por 10 a la 9 nanoamperios, que tiene 1 amperio. Haciéndolo aquí nos da que el resultado es 45 nanoamperios. Entonces, hoy sí ya podemos encontrar la intensidad 2, ¿verdad? La intensidad 2. Entonces ya tenemos que la intensidad 1 es 120 nanoamperios y encontramos que la intensidad 3 son 45. Entonces la intensidad 2 es 165 nanoamperios. Ahora sí vamos a ver el cambio, ¿verdad? Vamos a ver el cambio que hubo en la resistencia. Ya para aplicar la fórmula para encontrar el cambio, el valor real de la resistencia 2, pues aplicando la fórmula sabemos que el potencial A en B es 0.04 voltios. Es decir, eran 40 milivoltios, es 0.04 voltios. Menos 0.05 voltios, que es el potencial en el punto 2, en la carga 2. Entonces tenemos esa diferencia, la vamos a restar, tenemos que es 0.04 menos 0.05, 0.04 menos 0.05, eso suma negativo 1 centésima. Lo dividimos por 165. 165 eran nanoamperios, pero para empezarlo en amperios lo vamos a dividir por 165 por 10 a la negativo 9 amperios, porque un amperio tiene 10 a la negativo 9 nanoamperios, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a hacer. Eso nos da un resultado de 606.060.6 ohmios, ¿verdad? Aquí tengo mal lo que dice 60.000, pero es 606.000. Lo voy a poner a una cifra, no, a entero lo voy a poner, 606.060.6, entonces sería 606.061 ohmios. Ese es el resultado, el cambio que tuvo, ¿verdad? Que tuvo la resistencia, ¿verdad? La resistencia. Está clarito el cálculo, 0.04 voltios, porque 40 milivoltios es a lo que cambió. El potencial de AB menos 0.05, que es la carga de la pila, ¿verdad? De la pila E2, entre 165 por 10 a la menos 9 amperios, que nos dio la resistencia 2, ¿verdad? Ha sido un placer, ¿verdad? Pero esto así estuvo un bajón la resistencia. Puede ver más bien que bajó de 10 millones, que era la resistencia, a 600.000. Bajó como 15 veces, 16 veces, ¿verdad? Bajó bastante la resistencia. Ok. Muchísimas gracias por su atención. Si le gustó el video, por favor, denle like. Por favor, suscríbase a mi canal Odilio Flores, comente, active la campanita y sobre todo comparte. Y no olvide que hay que morir con las botas puestas, hay que morir luchando. Ese es el principio de todo guerrero. Y usted éntrele, dele, no le tema a las matemáticas, a la física, a la química o cualquier otra clase. Simplemente estúdiela diferente. Y en estas clases, si usted practica, seguro que aprueba sus asignaturas. Muchísimo gusto. Será hasta la próxima.